Dicen en los pueblos perdidos del norte, que el desierto habla. Que cuando el viento sopla entre los magueyes y las dunas tiemblan como un animal dormido, uno puede escuchar nombres antiguos, historias que nadie contó en voz alta, pero que la tierra nunca dejó morir. Y entre esos nombres, hay uno que el desierto pronuncia con un respeto extraño, casi con dolor. Un nombre que no se grita. Se susurra. Porque pertenece a una mujer que no pidió convertirse en leyenda, pero la vida no le dejó otra opción. Antes de que su sombra se volviera mito, antes de que su historia se mezclara con el polvo y los corridos viejos, ella caminaba como cualquiera. Pelo suelto, mirada baja, manos que conocieron más la ternura que la violencia. Una mujer como miles, invisible para un mundo que solo mira a quienes hacen ruido. Pero el destino, como el desierto, no tiene piedad con los silenciosos. La mañana en que todo empezó, el sol caía pesado, como si quisiera derretir cada recuerdo. Ella avanzaba sola por la frontera, ese lugar donde México se vuelve polvo, donde las montañas parecen huesos y las horas se estiran hasta convertirse en años. Caminaba despacio, casi sin respirar, como si temiera que el aire mismo la quebrara. Porque en su pecho llevaba algo más pesado que la sed, un duelo que nadie veía, pero que quemaba más que el sol. Los que la cruzaban por el camino decían que era una mujer hermosa, pero rota. Otros murmuraban que buscaba a alguien. Que cada paso era una pregunta sin respuesta. Y aunque nadie tenía valor para acercarse, todos sentían lo mismo cuando la veían aparecer entre las dunas, una inquietud, un escalofrío que no venía del miedo, sino de la certeza de que ella arrastraba una historia que podía cambiar la vida de cualquiera que la escuchara. Había rumores. Los rumores siempre llegan antes que la verdad. Unos decían que su amante había desaparecido en una noche de luna roja. Otros aseguraban que fue traicionado por hombres que no conocen la compasión. También se decía que su cuerpo nunca apareció, y que ella, incapaz de aceptarlo, se quedó atrapada entre la esperanza y la tumba vacía. Y el desierto, ese juez antiguo, parecía repetir sus pasos, como si también buscara respuestas. Cada pueblo por el que pasaba guardaba sus propios cuentos. En un rancho dijeron haberla visto arrodillada frente a la tierra, con las manos hundidas en la arena, como si escuchara voces que nadie más podía oír. En otro, juraban que la vieron hablándole a las montañas, pidiendo un signo, una señal, cualquier rastro del hombre que había marcado su destino. Y aunque todos intentaban olvidar lo que habían presenciado, algo de ella se quedaba flotando en el aire, como el aroma del mezcal derramado en una cantina vacía. Al caer la tarde, mientras las sombras se estiraban sobre el horizonte, ella seguía moviéndose. Nunca se detenía. Nunca miraba atrás. Parecía guiada por algo que solo ella podía ver. Algunas noches, la luna dibujaba en su rostro una tristeza tan profunda que el viento dejaba de soplar, como si incluso él temiera incomodarla. La gente decía que una mujer así no camina por caminar. Que cuando alguien carga tanto dolor, siempre está buscándole un significado, una razón para no dejarse caer. O un motivo para seguir respirando. Y aunque todavía no era leyenda, había algo diferente en ella. Algo antiguo, algo que la tierra misma reconocía. Las serpientes no se acercaban. Los coyotes la observaban desde lejos, sin atreverse a interrumpir su paso. Incluso las dunas parecían abrirse para dejarla cruzar, como si entendieran que aquella mujer no era una viajera más, sino un alma marcada, destinada a ser contada en fogones y noches de tormenta. Cada amanecer la encontraba en un lugar distinto, pero siempre igual de sola. Y sin embargo, no había miedo en sus pasos. Lo único que llevaba era esa mezcla de dolor y fuerza que solo tienen quienes han perdido demasiado. A veces se detenía, cerraba los ojos y dejaba que el viento golpeara su rostro, como si esperara escuchar algo entre susurros invisibles. Y cuando levantaba la vista, había un brillo extraño en sus ojos. Un brillo que decía que si el desierto recordaba a los muertos, entonces ella también merecía respuestas. La gente del norte, acostumbrada a enterrar secretos bajo capas de silencio, empezó a notar que donde ella pasaba, algo cambiaba. Los hombres endurecidos la observaban con respeto, incluso con temor. Las mujeres la veían como un reflejo del dolor que todas llevan por dentro, aunque nunca lo digan. Y los niños, sin entender por qué, se quedaban mirando su figura como si se tratara de un personaje salido de una canción vieja que apenas recuerdan. Porque había algo en su andar, algo que contaba una historia incluso antes de que ella abriera la boca. Una historia de amor, de pérdida,
de un eco que no dejaba de perseguirla. Una historia que nadie conocía, pero que el desierto ya había empezado a murmurar. Y así, paso a paso, silencio tras silencio, ella siguió avanzando. El desierto respiraba con ella. El viento se llevaba su dolor, pero también lo devolvía. Porque aquella tierra árida, infinita, brutal, tiene memoria. Y aunque ella todavía no lo sabía, cada uno de sus pasos ya estaba siendo escrito en la arena, como si el mundo supiera que un día, su nombre sería pronunciado no por una sola boca, sino por toda una generación que juraría que la vio caminar entre la luz y la sombra. El desierto recuerda su nombre. Y desde ese día, también empezó a recordar su destino. Hay amores que nacen donde no deberían, amores que desde el primer instante saben que están condenados, y aún así arden. El de ella y él fue uno de esos incendios que el desierto mismo observó con un silencio extraño, como si supiera que algo tan hermoso no podía durar sin pagar un precio. Ella lo conoció una tarde sin viento, cuando el cielo tenía ese tono rojizo que anuncia desgracias. Cabalgaba sola, como siempre, cuando vio a lo lejos una figura tirada entre las piedras. Pensó que era un animal muerto, un coyote quizás. Pero al acercarse, vio la verdad, un hombre, golpeado, sangrando, respirando apenas. Un forajido. El tipo de hombre del que los pueblos hablan con miedo, pero también con una chispa de admiración que nadie confiesa en voz alta. Tenía fama de ser peligroso. Tenía historias manchadas en cada frontera. Pero allí, frente a ella, no parecía una amenaza, sino un ser abandonado por la vida. Y algo en ella, ese corazón que todavía creía en la compasión, en la gente, en los milagros, se negó a dejarlo morir. Lo cargó como pudo, lo llevó a una cabaña perdida entre mezquites, y lo cuidó durante noches enteras. Le lavó las heridas, le habló aunque él no pudiera contestar, mantuvo el fuego vivo para que la oscuridad no lo tragara. Y cuando por fin abrió los ojos, lo primero que vio fue su rostro iluminado por la lumbre. Un rostro que, sin que él lo supiera aún, lo iba a marcar para siempre. Él se llamaba Julián. Pero ella no lo supo hasta mucho después. Al principio, solo era el forastero. Ese hombre que no debía estar vivo, ese que había tenido demasiados enemigos, demasiados pecados, demasiada mala suerte. Pero también era un hombre que sabía mirar. No con deseo, no con desconfianza, sino con una humanidad tan profunda que la desmontaba. Se curó despacio, casi a propósito, como si su cuerpo entendiera que ese refugio era el único lugar donde no debía huir. Entre ellos nació algo que no pertenecía a ese mundo. Algo frágil, clandestino, de esos amores que uno acaricia en silencio porque sabe que hablar de ellos sería tentar al destino. Ella le preguntó un día por qué lo perseguían. Él solo bajó la mirada y respondió: porque hay cosas que no se perdonan en este desierto, ni siquiera cuando uno cambia. No hacía falta más. Ella lo aceptó así, con su sombra, con su pasado, con sus cicatrices que parecían mapas de un infierno vivido. Porque detrás de esa reputación de hombre duro, había una ternura que no encajaba en las historias que contaban de él. Era un forajido, sí. Pero también era alguien capaz de detenerse para ver cómo la luz del amanecer entraba por las tablas rotas del techo. Alguien que escuchaba más de lo que hablaba. Alguien que la cuidaba sin tocarla, que la protegía sin encerrarla, que la amaba sin pedirle nada. Había noches en que se acostaban en el suelo, espalda con espalda, sin necesidad de pronunciar una palabra. Solo respiraban juntos, como si cada exhalación tejiera un hilo invisible entre sus almas. Y aunque ninguno lo decía, ambos sabían que aquello no podía salir a la luz. Él tenía enemigos. Y ella tenía demasiado que perder. Pero el amor, cuando es verdadero, se vuelve imprudente. Empezaron a verse en secreto. Una vez junto al río seco, otra entre las rocas donde nadie pasaba. Y poco a poco, el desierto se volvió cómplice de su historia. Los pájaros guardaban silencio cuando se encontraban. Los cactus parecían inclinarse para darles sombra. Incluso el viento soplaba suave, como para no romper la magia. Hasta que una noche, la magia se quebró. Julián llegó tarde. Muy tarde. Su caballo sudaba espuma, y sus manos temblaban como si hubiera tocado la muerte. Ella supo inmediatamente que algo andaba mal, pero él se negó a contarle. Solo dijo: «Nos vieron». Y en su voz había un miedo que ella nunca había escuchado. No tuvo tiempo de preguntar más. Afuera,
El silencio se volvió pesado, espeso, casi antinatural. Y de pronto, un disparo quebró la oscuridad. Ella cayó al suelo por la fuerza del estruendo mientras Julián se levantaba como un rayo. Dio 2 pasos hacia la puerta y otro disparo retumbó, esta vez tan cerca que la madera se astilló frente a sus ojos. Julián gritó su nombre. Ella lo llamó de vuelta. Y por un instante, parecieron 2 almas luchando contra un destino escrito mucho antes de conocerse. Los hombres entraron como una tormenta de odio. No eran bandoleros comunes. Eran los mismos que durante años habían jurado acabar con Julián. Y esa noche, finalmente lo habían encontrado. Ella recuerda el caos como si lo viera desde afuera, la mesa volcada, el fuego apagándose, Julián forcejeando contra 3 sombras, su respiración cortada por el miedo. Recuerda sus ojos clavados en los de ella, como si quisiera memorizarla por última vez. Luego un golpe. Un grito ahogado. Un cuerpo arrastrado hacia la oscuridad. Y ella, paralizada. Incapaz de detenerlos. Incapaz de alcanzarlo. La última vez que vio a Julián, la luna bañaba su rostro de un blanco casi fantasmal. Él intentó levantarse, intentó luchar, pero estaba rodeado. Uno de los hombres la miró antes de irse. Una mirada fría, victoriosa, que decía sin palabras: esto nunca debió pasar. Ella corrió detrás de ellos hasta que la garganta le sangró, hasta que sus piernas no respondieron, hasta que el desierto se tragó los caballos, los hombres, y a Julián. Al amanecer, encontró en la arena una sola huella. Una bota. La de él. Como si hubiera querido dejarle un rastro, una despedida, un secreto. Nunca recuperaron su cuerpo. Nunca hubo tumba. Nunca hubo justicia. Solo el silencio. Ese silencio que rompe más que cualquier bala. Y desde ese momento, la herida se abrió dentro de ella. Una herida que no cerró. Una herida que empezó a cambiarla, a endurecerla, a despertarle una fuerza que nunca pensó tener. Porque cuando el amor es arrancado con violencia, algo dentro de uno se convierte en fuego, o en sombra. Y en ella, el fuego apenas comenzaba a arder. Dicen que cuando a una mujer le arrancan lo que ama, algo en su interior se quiebra, pero también algo despierta. Lo que ella perdió aquella noche no fue solo a Julián, ni solo un amor prohibido, perdió la parte más luminosa de sí misma. Y sin embargo, mientras el desierto dormía, mientras el mundo seguía su rutina indiferente, dentro de ella empezó a crecer algo nuevo, algo peligroso. Los primeros días fueron un abismo. No lloraba, no hablaba, no comía. Era como si hubiese sido arrancada de sí misma. Caminaba sin rumbo, con los pies heridos y los ojos vacíos, siguiendo las huellas que la arena borraba antes de que pudiera alcanzarlas. Buscó a Julián entre rocas, en cañones, en barrancas donde el viento se enreda y nadie oye los gritos. Lo llamó hasta perder la voz. Le pidió a la tierra que se lo devolviera, aunque fuese muerto. Pero el desierto guardó silencio. La impotencia se convirtió en un veneno lento. Un veneno que no mata, pero endurece. Una noche, mientras estaba sentada frente a un fuego pequeño, temblando por dentro más que por fuera, escuchó en su mente las palabras de Julián. En este desierto, nadie te rescata, uno se rescata solo. Y entonces, algo se encendió. Comprendió que si quería respuestas, tendría que arrancarlas con sus propias manos. Que si quería justicia, tendría que fabricarla ella, sin permisos ni bendiciones. No podía confiar en un sheriff que bajaba la mirada ante los mismos hombres que se llevaron a Julián. No podía confiar en una ley escrita para proteger a los poderosos y castigar a los olvidados. Ella misma debía convertirse en la ley que nunca llegó. Ella debía transformarse en su propia arma. Al día siguiente, por primera vez desde la tragedia, se levantó con intención. Fue al río seco y recogió una piedra lisa. No sabía por qué la guardó, pero la sintió como un símbolo. Después caminó hasta un viejo establo abandonado que los rancheros evitaban por supersticiones, y allí encontró un lazo, unas riendas gastadas, una silla caída. Cosas rotas, como ella. Pero lo roto también puede servir. Esa noche comenzó su entrenamiento. No sabía disparar. No sabía pelear. No sabía rastrear enemigos en medio de un territorio inmenso y despiadado. Pero sabía algo más poderoso, no tenía nada que perder. Aprendió a montar de nuevo, ahora sin miedo a la oscuridad.
Cabalgaba durante horas, dejando que el viento le cortara la piel, que el cansancio le doblara la espalda, hasta que la frontera dejó de intimidarla. Luego empezó a observar, a escuchar, a estudiar cada rincón del desierto. Las sendas de los coyotes, el ritmo de las patrullas, los puntos de agua donde los bandidos se escondían, los pasos que dejan los caballos cansados. Se volvió parte del paisaje. Una sombra que nadie notaba, pero que lo veía todo. Consiguió una pistola vieja de un mercader que no hacía preguntas. Era pesada, imperfecta, oxidada. Pero en sus manos adquirió otro significado. Las primeras veces que apretó el gatillo, el retroceso la tiró al suelo. Las siguientes, apenas logró dañar un tronco. Con el tiempo, la bala empezó a obedecerla. Su cuerpo cambió. Su mente cambió más. Ya no soñaba con Julián como antes, ahora lo veía solo en los instantes claves de su entrenamiento. Veía su rostro cuando la mano le temblaba. Veía su sonrisa cuando lograba un tiro perfecto. Veía su sombra guiándola cuando rastreaba huellas humanas en medio de la nada. El dolor se convirtió en su maestro más cruel, pero también en el más leal. No pasó mucho tiempo para que empezara a encontrar señales. No de Julián, sino de los hombres que se lo llevaron. Una botella rota con un símbolo grabado. Huellas profundas señalando caballos robados. Una fogata extinguida con tabaco caro, del que solo usan los jefes de cuadrilla. Fragmentos de un rompecabezas lleno de sangre y venganza. Ella seguía cada rastro con la precisión de un animal herido. En los pueblos nadie la reconocía, y si la reconocían, preferían mirar hacia otro lado. Porque una mujer sola, endurecida, armada y silenciosa provoca más miedo que 100 pistoleros juntos. Una tarde, llegó a una cantina escondida entre colinas. Al entrar, los hombres callaron. No era común ver a una mujer así, ojos firmes, paso decidido, polvo en el rostro y un aura que decía sin palabras que no buscaba compañía. Se sentó, pidió agua, y escuchó. Los rumores volaban. Que una banda había sido vista días antes rumbo al Cañón del Diablo. Que un hombre delgado, con cicatriz en la ceja, preguntaba por una mujer con el corazón roto. Que había movimiento extraño entre los que alguna vez fueron aliados de Julián. Salió sin despedirse. Y esa noche cabalgó más rápido que nunca. Cada paso que daba la acercaba a un destino que ya no temía. La mujer que antes era todo suavidad y esperanza ahora tenía una mirada que cortaba. Sus manos eran firmes. Sus silencios, más profundos. El duelo ya no la doblaba, la fortalecía. Y aunque aún sentía miedo, porque el miedo nunca se va, aprendió a usarlo. A convertirlo en filo. A afilarlo contra el recuerdo del hombre que amó. Una madrugada, mientras la luna se escondía detrás de las montañas, practicó con el lazo que había encontrado. El primero se le escapó de las manos. El segundo la tiró de espaldas. El tercero atrapó un tronco en pleno salto. Ella sonrió por primera vez en semanas. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de alguien que empieza a descubrir su propio poder. Con el tiempo, el desierto dejó de verla como una víctima. Ya no era la mujer perdida que buscaba a su amante entre las sombras. Ahora era parte de la noche, parte del viento, parte de esa fuerza silenciosa que solo las almas quebradas poseen. Los coyotes ya no la observaban con cautela, caminaban cerca de ella, como si reconocieran en su corazón una furia parecida a la suya. El viento ya no la empujaba, la seguía. La tierra ya no le susurraba consuelo, le mostraba caminos. Y así, mientras el mundo dormía, mientras los hombres que la destruyeron celebraban sus crímenes sin imaginar que alguien lo seguía, ella continuó su transformación. Una transformación que no nació del odio, sino de algo más profundo, la certeza de que nadie iba a salvarla, y de que si quería justicia, tendría que hacerla con sus propias manos. La mujer que un día amó en silencio y perdió en la oscuridad ya no existía. Ahora caminaba otra. Una hecha de polvo, cicatrices, fuego y voluntad. Una que no esperaba milagros. Una que no tenía miedo de enfrentar a nadie. Una que, paso a paso, estaba aprendiendo a convertirse en su propia arma. Hay noches que nacen oscuras y otras que nacen destinadas. Aquella noche, nació marcada por algo que ni el viento pudo ignorar. El cielo estaba tan claro que la luna parecía una moneda recién pulida, derramando sobre el desierto un brillo plateado, casi sagrado.
Los animales se escondieron temprano, las dunas dejaron de moverse y hasta los grillos guardaron silencio, como si supieran que algo antiguo estaba a punto de despertar. Ella había llegado al cañón del diablo antes del anochecer. Llevaba días siguiendo el rastro, oliendo el miedo de los hombres que querían esconderse. Sabía que estaban allí, los mismos que se llevaron a Julián, los que creyeron que ella seguiría viviendo con la cabeza agachada. Pero aquella mujer ya no existía. Ahora avanzaba otra. Más silenciosa que las sombras. Más fría que el acero. Más determinada que la muerte misma. Desde lo alto del risco pudo ver las fogatas titilando abajo, como ojos encendidos vigilando la inmensidad. Había hombres por todas partes, unos dormidos, otros jugando cartas, otros bebiendo mezcal hasta olvidar que tenían un alma. Y ahí, en el centro del campamento, estaba él. El jefe. El hombre que había ordenado la cacería. El mismo que la miró con desprecio la noche que se llevaron a Julián. Él no sabía que la muerte caminaba hacia él, con paso firme y sin prisa. Ella respiró hondo. Miró la luna. Apretó la pistola. Y bajó el risco como si descendiera hacia su propio destino. El primer guardia la vio de reojo, pero no tuvo tiempo de gritar. Solo un chispazo metálico, un movimiento rápido, un golpe seco, y el hombre cayó como una rama vencida. Ella no lo miró. No había tiempo para contemplar muertes ajenas cuando la suya propia llevaba meses muriendo un poco cada día. Avanzó entre arbustos y rocas, convirtiéndose en sombra. Sus pasos eran tan ligeros que ni las serpientes la escucharon. El desierto se volvió su cómplice, la luna, su única testigo. Cuando llegó al borde del campamento, todo se detuvo. El humo de las fogatas se movía lento, como si el tiempo respirara distinto. El aire pesaba. El silencio dolía. Ella se mantuvo inmóvil unos segundos, observando. Los veía reír, escupir, apostarse la vida como si fuera un juego. Y en ese ruido vulgar, en ese caos de hombres sin honor, sintió una calma brutal. No rabia. No desesperación. Solo una verdad, esa noche no se trataba de venganza, sino de equilibrio. Entró al campamento con la tranquilidad de quien ya caminó por el infierno y regresó sin quemarse. El segundo guardia cayó con un disparo perfecto, tan rápido que los demás ni siquiera levantaron la vista. El tercero cayó sin entender qué pasó. Y cuando el cuarto gritó, el eco retumbó por las piedras como un lamento condenado. Se levantaron armas. Se derramaron insultos. Hubo confusión, caos, pólvora ardiendo. Pero ella se movía como si hubiera entrenado toda su vida para ese instante. No disparaba con furia, sino con precisión. No corría con miedo, sino con conocimiento. Cada bala llevaba un propósito. Cada paso la acercaba más a la verdad que la desvelaba cada noche. Entre el estruendo, el jefe salió de su tienda. Un hombre grande, de mirada vacía y sonrisa cruel. La reconoció al instante. Sabía que vendrías, dijo, como si la estuviera esperando desde siempre. Ella no respondió. Las palabras eran inútiles cuando la sangre había dicho tanto. Él levantó su pistola, confiado, arrogante, seguro de que esa mujer sola no podría contra él. Ella lo miró con una serenidad que lo hizo dudar. Los ojos de ella no ardían, estaban helados. Él disparó primero. Ella esquivó con un movimiento que parecía instinto puro. El segundo disparo rozó su hombro, pero no la frenó. El tercero nunca salió, ella ya estaba encima de él. Lo desarmó con una rapidez casi animal y lo hizo retroceder hasta que la luna quedó detrás de su figura, iluminando su rostro como si fuera una aparición. Los pocos hombres que quedaban vivos no se atrevieron a intervenir. Era como si estuvieran presenciando un ritual antiguo, algo que no debía interrumpirse. Él intentó pelear cuerpo a cuerpo, pero ella se movía con una precisión fría. Cada golpe que daba tenía el peso de todo lo perdido. Cada respiración era una cuenta pendiente. Cada paso, una sentencia. Él cayó de rodillas. Sangrando. Jadeando. Incapaz de sostener su propia arrogancia. Y ahí, frente a la mujer que había subestimado, mostró por primera vez algo parecido al miedo. Solo eran órdenes, balbuceó. Nada personal. Ella levantó su pistola con suavidad. Sin rabia. Sin temblor. Sin prisa. Porque lo personal había empezado la noche en que se llevaron a Julián.
Pero lo que estaba pasando ahora. Esto ya era destino. El disparo resonó por el desierto como una campana que anuncia el final de una era. El eco se pegó a las paredes del cañón, rebotando una y otra vez, como si el mundo necesitara repetir ese sonido para entender que algo había cambiado para siempre. Los hombres restantes huyeron sin mirar atrás. No había gloria en enfrentarse a alguien que ya no temía nada. Y ella, de pie sobre la arena, solo respiró. Una vez. Profundo. Silencioso. Como si su alma también hubiera estado esperando ese momento para poder soltar el peso que la consumía. La luna iluminó el campamento vacío, los cuerpos, el polvo suspendido en el aire. Ella caminó entre las sombras sin detenerse, sin mirar el daño, sin celebrar la victoria. No quería aplausos. No quería recompensas. No quería que nadie la siguiera. Solo quería que el mundo supiera lo que esa noche había sucedido. Porque en el desierto, lo que ocurre bajo la luz de la luna no se borra nunca. Y así, mientras la madrugada se deslizaba lenta, se escuchó el primer rumor. Una figura solitaria, caminando entre cadáveres y silencio, con la mirada fija en algo que nadie más podía ver. Una figura que el viento empezaría a repetir. Una figura que pronto se convertiría en canción. Una figura que, sin quererlo, había escrito su nombre en la arena. El eco comenzó como un murmullo suave, casi tímido, como si el viento aún no supiera si debía cargar su nombre o dejarlo enterrado en la arena. La primera vez que alguien la escuchó fue un pastor viejo, de esos que conocen la noche mejor que a los hombres. Dijo que oyó cascos lejanos en un punto del desierto donde ya nadie cabalgaba, no desde hacía años. Creyó que era el sueño pegándosele a los huesos, pero entonces vio una figura pasar entre los mezquites, envuelta en polvo de luna, moviéndose con la elegancia silenciosa de algo que no busca ser visto, solo recordado. Desde esa noche, el eco empezó a crecer. No tenía forma precisa, ni rostro claro, pero llevaba el peso de una historia que el desierto, ese juez eterno, se negaba a olvidar. Y la historia, como todas las que merecen ser contadas, comenzó a deformarse, a estirarse, a mezclarse con los miedos y los deseos de quienes la repetían alrededor de una fogata. Unos decían que la vieron cabalgando hacia el oeste, siempre hacia el sol que caía, como si buscara romper la línea que separa a los vivos de los que ya no pueden amar. Otros afirmaban que la habían encontrado en los caminos perdidos, ayudando a viajeros extraviados, guiándolos hacia pozos ocultos que ni los mapas se atreven a nombrar. Y había quienes aseguraban que su figura aparecía solo cuando la injusticia olía a sangre fresca, como si su espíritu fuera una advertencia para aquellos que creen que la crueldad es un arma sin consecuencias. Lo cierto era que ella ya no pertenecía a ningún pueblo, a ninguna tumba, a ningún recuerdo privado. Se había convertido en algo más grande, una forma de andar del desierto, una respiración entre las dunas, un susurro que sabía cuándo hablar y a quién. Pero para entenderlo había que mirar más profundo, al lugar donde su dolor se transformó en algo distinto, casi sagrado. Cada vez que alguien preguntaba qué pasó con ella después de aquella noche, la noche en que la leyenda nació entre balas y silencios, las respuestas cambiaban como cambian las sombras cuando la luna avanza. Unos juraban que desapareció sin dejar huella, como si al cumplir su venganza hubiera entregado su vida a la arena. Otros decían que siguió cabalgando, sin rumbo fijo, con la mirada vuelta hacia la línea infinita del horizonte, buscando un lugar donde su pena pudiera descansar. Y había quienes, más poéticos que realistas, aseguraban que su espíritu se volvió parte del poniente, de ese momento en que el cielo arde y parece que el mundo guarda la respiración. La verdad, solo el desierto la sabe. Y el desierto guarda secretos como un amante guarda cicatrices, con la certeza de que algún día volverán a abrirse. Lo que todos coincidían en describir era la sensación que dejaba a su paso, un silencio pesado, profundo, que no asustaba, pero obligaba a recordar. Recordar que la injusticia tiene consecuencias. Que el amor dejado sin respuesta duele tanto como un disparo. Que una mujer rota no siempre se queda en ruinas, a veces se levanta con la fuerza de algo que la muerte no pudo apagar. Se volvió un símbolo. No un fantasma, no una aparición caprichosa, sino un recordatorio vivo de que en esas tierras áridas, donde la vida se compra con miedo y las historias se venden por un trago de mezcal, existe una fuerza que no pertenece ni a la ley ni a los hombres. Una fuerza que nace de la pérdida, del dolor abierto como una herida eterna, del corazón que se niega a desaparecer. Y quienes la mencionan junto al fuego lo hacen con un respeto extraño, mezcla de temor y cariño.
La nombran como si pronunciar su historia fuera una forma de pedir protección, o quizá de recordarse a sí mismos que no están completamente solos mientras caminan por esas rutas donde la noche cae de golpe y la luna vigila como un testigo cansado. Las madres cuentan su historia a sus hijas para enseñarles que la valentía no siempre viene con fuerza bruta, sino con la voluntad de enfrentar lo que otros prefieren callar. Los hombres la mencionan en voz baja cuando el camino se vuelve demasiado largo, temiendo que su sombra aparezca detrás de ellos si se desvían hacia la crueldad. Y los ancianos, ellos simplemente sonríen cuando alguien pregunta si la leyenda es cierta. Porque los ancianos saben que la verdad y el mito a veces son la misma cosa cuando el desierto decide unirlos. Dicen que, en noches muy claras, cuando la luna se posa baja y las estrellas se sienten como brasas suspendidas, puede verse una silueta solitaria recortándose contra el horizonte. No busca compañía, ni busca descanso. Solo sigue su camino, como si la tierra misma la estuviera guiando hacia lugares donde su nombre aún es necesario. Y mientras exista alguien que repita su historia, mientras haya injusticias que reclamar y corazones rotos que recordar, su eco seguirá caminando por el desierto. No como una amenaza, sino como una promesa. Porque el desierto no olvida. Y ella, tampoco.